Me complace saludar a esta hora a Robert Valencia, analista político, que nos acompaña una vez más para hablar ahora de este tema Venezuela. Robert, agradecerle por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poco la situación. Han pasado muchas cosas, Robert, para ir entrando en materia entre ayer y hoy, con un gobierno que ayer anuncia que se levanta de la mesa por una serie de situaciones y episodios que están pasando en el Congreso, que no tendrían nada que ver con el propio diálogo, pero hoy esa decisión se echa para atrás. ¿Qué puede haber detrás de ese cambio de decisión? Robert, le saludo primero que todo, buenas noches. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, es un placer estar en su programa. Bueno, lo que estamos viendo es lo que la comunidad internacional ve desde afuera y es la falta de compromiso del presidente Nicolás Maduro en entablar un diálogo y encontrarle una salida a una situación en la cual Venezuela se ha encontrado desde hace muchos años, una situación deplorable, lamentablemente. Obviamente, en adición a lo que ocurrió en el Congreso y la disyuntiva que existe entre la oposición que está en la Asamblea Nacional y el oficialismo, pues se une también precisamente aquí en Nueva York un juicio que se le hizo a los primos, a la familia Flores, el llamado caso Flores, que fue también el detonante para que el presidente Maduro se levantara de la mesa y no continuara el diálogo. Otros factores, en mi opinión, que también influyen es, tanto del lado de la oposición como del lado del oficialismo, es, por el lado de la oposición, pareciera que hay muchas peticiones a la vez, lo cual también causa mucha confusión dentro de la comunidad internacional, porque son diferentes actores de la oposición que están siendo partícipes de las peticiones que acabo de mencionar. Por ejemplo, no solamente estamos hablando de Timoteo Zambrano, estamos también hablando de Capriles y también de Lilian Tintori, quien ha hecho una labor loable, en mi opinión, al tratar de que se libere a su esposo Leopoldo López. Así que yo creo que las peticiones son muchas, no hay una coalición concreta, solidificada, y eso también pues le ha ocasionado ciertos problemas, le ha salido un poco el tiro por la culata a la oposición, que trata de que la comunidad internacional ejerza presión sobre Nicolás Maduro para que realmente le encuentren salida a este atolladero, porque creo que no hay otra definición para ponerlo, a Venezuela, que está viviendo una crisis socioeconómica y que es una bomba de tiempo. Ahora, Robert, esta tarde, cuando Nicolás Maduro sale allí en el Palacio de Miraflores a hablar del diálogo, desconociendo la decisión de anoche, lo hace al lado de José Luis Rodríguez Zapatero, que hace lo propio. Habla del tema, habla del diálogo, invita a las partes a... Es decir, la retórica, ¿no? La retórica del diálogo, en fin. Ese papel de José Luis Rodríguez Zapatero realmente es el que se esperaba, o más que el que se esperaba, el adecuado, el de mediador, el que genere garantías a un lado, pero también al otro. Bueno, la presencia internacional siempre es importante en momentos de crisis, porque no solamente lo que está ocurriendo en Venezuela afecta a los venezolanos de a pie, sino que afecta a la región. Y es ahí precisamente donde vemos el problema realmente, porque en Latinoamérica, o podríamos decirlo el hemisferio en general, pues se muestra duditativo en incursionar o en intervenir en asuntos internos de Venezuela. Latinoamérica tiene esta política de respetar el vecindario, de no inmiscuirse en temas ajenos, y esto ha prevalecido a lo largo de la historia. Obviamente, con el caso de Venezuela vemos, por ejemplo, Perú, vemos Costa Rica, que están conminando a la OEA a encontrar una salida viable para Venezuela. Pero vemos casos, por ejemplo, en donde Colombia incluso se muestra un poco temeroso en participar, porque ahora recordemos que Venezuela es uno de los países garantes para entablar el diálogo de paz con el ELN. Entonces, obviamente, vemos que Colombia, en este caso, se muestra un poco cauteloso porque no quiere afectar una posición que le beneficia a Colombia, pero que podría ser perjudicial para la iniciación de la negociación
con el ELN, porque el ELN quiere entablar negociación si está Venezuela presente. Entonces, no todos los países en Latinoamérica están, vamos a decirlo, no quieren entrar o no quieren intervenir en un asunto tan interno como es el de Venezuela, y ese es el caso de Argentina, algunos de los países de Mercosur, los países del ALBA, donde tampoco quieren intervenir en esta situación. Entonces la figura de José Luis Rodríguez Zapatero es importante, pero realmente hay que ver si es simplemente una figura simbólica o si realmente está ejerciendo algún tipo de presión, que es lo que está buscando la oposición precisamente. Pero eso todavía está por verse. Mire, déjeme insistir en el tema de José Luis Rodríguez Zapatero a partir de lo siguiente. Ha emitido, después de todo esto que ha ocurrido, un comunicado el partido Primero Justicia, que es uno de los partidos tal vez más fuertes dentro de la MUT, dentro de la oposición. Y solo rescato un par de renglones de ese comunicado, donde le hablan directamente a José Luis Rodríguez Zapatero y dice: de tal manera el partido justiciero emplaza al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que se pronuncie con respecto a lo que verdaderamente está ocurriendo y que no siga protegiendo a un gobierno que se ha puesto a espaldas de los venezolanos. Es decir, si yo interpreto, y no sé cómo lo vea usted, Robert, Primero Justicia le está diciendo a Zapatero: diga la verdad y no proteja más a este gobierno. Y eso se interpretaría como que aquí no hay confianza desde la oposición para el nombre de José Luis Rodríguez, ¿no? Bueno, es que, vamos a analizar la siguiente situación. Venezuela es un país que ha hecho uso precisamente de su soberanía, de una postura en la cual dice: nosotros somos los únicos que, como venezolanos, debemos resolver esta situación y no necesitamos ninguna intervención de la comunidad internacional. Y es una retórica que le ha funcionado al presidente Maduro, porque cuando existen, por ejemplo, el señor Shannon, que es uno de los representantes que viene de Estados Unidos, y obviamente vemos que cuando se trata de influir en alguna decisión, entonces ya se apela a que Estados Unidos o que cualquier otra potencia económica mundial quiere influir en las decisiones de Venezuela, y usan el tema del petróleo y otras riquezas naturales que, según el presidente Maduro, podrían ser unos conductos para una invasión yanqui. Y esta ha sido la retórica que siempre le ha funcionado. También se habla de la guerra económica. Entonces, Maduro siempre menciona que la Cámara de Comercio, los empresarios en Venezuela quieren se restringen en la producción y en el abastecimiento de productos. Sabotean el desarrollo económico del país. Correcto. Entonces, cuando el presidente Maduro presenta estas cartas sobre la mesa, obviamente que la comunidad internacional recula, precisamente como usted lo acaba de mencionar, porque ya está tocando un terreno donde dice: bueno, si los venezolanos pueden llegar a limar las asperezas, pues nosotros no tenemos parte ni arte aquí. Pero sabemos que eso no es cierto, simplemente es parte de la retórica del oficialismo, en donde todos se ponen de acuerdo y dicen: bueno, aquí vamos a entablar un diálogo en donde nosotros vamos a decir que las cosas están bien, que la revolución está marchando de maravilla, cuando sabemos que las cosas se caen por su propio peso, donde el venezolano de a pie tiene que vivir una situación difícil, donde es difícil encontrar alimentos básicos y, bueno, insumos básicos, seguro médico, medicina, etcétera. Entonces, obviamente que el expresidente Zapatero, pues se encuentra en una posición bastante difícil, entre la espada y la pared, porque si llega a hacer, vamos a decirlo, va a ser muy crítico del gobierno de Nicolás Maduro, pues el gobierno del presidente Maduro lo que va a hacer es expulsarlo, y obviamente se agravaría mucho más la crisis. Y obviamente Capriles no quiere al presidente Ernesto Samper, porque tampoco tiene una postura muy fuerte, y además porque Venezuela es un actor muy importante en estos organismos internacionales, no solamente UNASUR, que fue una creación en parte del presidente Hugo Chávez, ni siquiera hablemos de Mercosur, y obviamente pues la OEA ha tenido ciertas rencillas con Venezuela bajo la administración del señor Almagro. Así que es una situación extremadamente compleja,
y los que siguen sufriendo son los venezolanos, lamentablemente. Sí, Robert, se nos acaba el tiempo, pero vamos a aprovechar estos últimos segundos para una pregunta y bueno, vamos a mirar cómo lo respondemos de manera rápida. La oposición ha mantenido una postura muy radical, asegurando que por lo menos en principio quien tiene que ceder es el gobierno y tienes unas exigencias allí, ¿no? Cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral, abrir un canal humanitario para que entren medicinas y otras ayudas, una solución electoral que podría ser el referéndum o elecciones anticipadas. Esas serían peticiones realmente sensatas en medio del diálogo y sabiendo y teniendo en cuenta quién está al frente. Yo tengo que decir lo siguiente, lamentablemente, aunque se presenten soluciones sensatas, como por ejemplo el de dejar de tener una mano férrea sobre el cambio de divisas, el de permitir el ingreso de insumos a Venezuela, el de flexibilizar algunas medidas económicas que ha adoptado el presidente Maduro, o por lo menos el oficialismo, el de permitir que PDVSA funcione en su máxima capacidad y que no se usen ingresos de PDVSA para sus fines socialistas, porque es algo que no es sostenible. Pues son soluciones sensatas, pero el gobierno a final de cuentas es el que toma la decisión. Y hay que ver que el gobierno está rodeado de la rama militar, está respaldado en parte por la Asamblea Nacional, está también respaldado por el tribunal, la TSJ, con Lucerna, que se me escapa el apellido en estos momentos, pero en fin, tiene distintos organismos que rodean al presidente Maduro y que enquistan ese gobierno y no le permitan ver que hay soluciones viables en Venezuela, y aunque las hubiera, es un proceso que va a tomar muchísimos años. Para que Venezuela se recupere de esta situación va a pasar muchísimo tiempo. Pero es importante, el primer paso es reconocer que las políticas que ha adoptado el presidente Maduro y que el mismo Chávez implantó cuando fue presidente, pues no son soluciones viables. Lamentablemente, no sé si el presidente se siente y tenga vamos a decir, una revelación y haga un cambio en sus políticas. Yo realmente veo la situación extremadamente difícil. Y por el lado de la oposición, bueno, lamentablemente las marchas que la misma oposición organizó y que no llevaron a nada, es decir, surgió en un cambio en el revocatorio, pues obviamente que se muestran un poco desconfiados, pero es importante que la presión del pueblo se mantenga. Seguro. Para que pueda llegar a haber un revocatorio, pero todo está puesto sobre la mesa, así que no sabemos todavía. Seguro. Es muy incierto todavía el camino. Robert, muchas gracias por acompañarnos y dejarnos conocer sus apreciaciones sobre este tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Robert Valencia, analista político desde Nueva York. Hablando de la situación, dice él, se ve todavía muy lejos una posible solución en el camino cuando hay tantos ires y venires, ¿verdad?